Que llegamos a la recta final, que esto se acaba, deseando que llegue el 4 de mayo. Que Pablín se reserve alguna lágrima. Casado también, pero sobre todo Pablo Iglesias, que vamos a sacarle de la Comunidad de Madrid y de la política. Gracias por estar aquí. Empezamos. Buenas tardes, compatriotas. Bueno, soy la coordinadora del Distrito de Retiro y quería agradecer el honor de tener aquí a Macarena y a nuestro diputado de la Asamblea, José Luis Bartolomé, un crack en temas económicos, urbanísticos, y que le voy a ceder la palabra. Muchas gracias, ¡viva España! Muchas gracias. La verdad es que da gusto que te presenten así, con esa, en fin, no necesitamos una abuela con gente como vosotros. Yo quería hablaros hoy. No sé si conocisteis una noticia que salió hace unas semanas, en la que, bueno, no se va a ver, pero ya la he traído aquí, que dice que Castilla-La Mancha creará pueblos sin impuestos para conseguir que en esos pueblos haya inversión, haya empleo, haya trabajo, haya mano de obra. Claro, es que es muy graciosa la izquierda española, ¿no? Están siempre diciendo que quieren subir los impuestos, pero luego ellos mismos, que son totalmente incoherentes, cuando necesitan traer inversión, lo que hacen es bajar impuestos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que hay que bajar impuestos o en que no? Porque yo no conozco ningún país del mundo, ni ninguna región del mundo que haya crecido, que haya creado empleo, que haya prosperado las familias subiendo los impuestos. ¿O es que alguien conoce algún sitio así? Nosotros somos muy claritos. Lo ha repetido Rocío en todos los mítines, en las televisiones donde nos han dejado ir, claro, porque al final nos ha hecho el boicot la izquierda, ¿no? Y se han venido a ello las televisiones, pero nosotros hemos pedido una bajada inmediata de impuestos. Y decimos inmediata no por casualidad, sino porque sabemos, porque así nos lo dijeron cuando estábamos negociando los presupuestos, que el Partido Popular solo pretendía bajar los impuestos al final de la legislatura. ¿Para qué? Para utilizarlo como un arma electoral. Pero es que la gente, cuando necesita la bajada de impuestos, es ahora, porque es ahora cuando estamos con necesidad de tener en nuestro bolsillo nuestro dinero lo más posible, porque está claro que hay que pagar todas las cuestiones sociales, hay que pagar la sanidad, la educación, la seguridad, la emergencia social en la que vivimos en estos momentos. Pero ¿cuánto hay de grasa del Estado? ¿Cuánto hay de gasto superfluo? ¿Cuánto nos cuestan las 17 autonomías? Por favor. Es que me hace mucha gracia, el otro día el señor Casado, hace unos meses, criticaba, con mucha razón, por cierto, al gobierno de Sánchez, porque decía, claro, que era el gobierno más grande de la historia, con 20 y tantos ministerios, con no sé cuántos asesores, pero es que en el gobierno de la Comunidad de Madrid tenemos el gobierno más grande de la historia de la Comunidad de Madrid. Es que ya está bien, 13 consejerías. ¿Y sabéis por qué tenemos 13 consejerías? Tenemos 13 consejerías porque hubo un reparto de poder entre el Partido Popular y Ciudadanos. No hubo ninguna otra razón. Oye, yo tengo 30 escaños, pues me tocan 7. Yo tengo 26, me tocan 6. Y se repartieron las consejerías, las viceconsejerías, las fundaciones, todos y cada uno de esos chiringuitos. Porque es que es muy lamentable que en el año 2020 y 2021 la única industria que ha prosperado en España es la industria política. Todo lo demás ha caído, salvo la industria política. Y eso se va a acabar. Porque dice Isabel Díaz Ayuso y el señor Laschetti, dicen que gracias a la política de bajos impuestos de Madrid, los madrileños han conseguido ahorrar o tener en sus bolsillos 50.000 millones de euros en los últimos años. Bueno, pues eso es una media verdad, porque del año 2010 a hoy, la deuda de la administración pública madrileña se ha multiplicado por 3. Hemos pasado de 10.000 millones a 34.000 en apenas 10 años. ¿Y eso qué es?
5.000 euros por persona, 5.000 euros por cabeza que debemos todos los madrileños y que si no lo pagamos nosotros, lo pagarán nuestros hijos. Y lo que no puede ser es que paguemos menos impuestos para seguir manteniendo las estructuras del Estado y que al final le carguemos el mochuelo a nuestros hijos o a nuestros nietos. Con eso, con nosotros que no cuenten. Dos noticias que han salido hoy en los medios. El Senado. El Partido Socialista consigue aprobar una moción para condenar a la extrema derecha de Vox. Pero es que lo más gracioso es que el Partido Popular se ha puesto en la total equidistancia, porque le reprochaba al Partido Socialista que por qué no habían también incluido en la moción la condena a la extrema izquierda, etcétera, etcétera. Pero luego ha llegado la hora de votar y se han abstenido. O sea, se han abstenido. Les parece bien y se ha aprobado gracias a su abstención que se condene a Vox. ¿Por qué? ¿Por recibir adoquines? ¿Por recibir insultos? ¿Porque nos tiren las mesas de barajas, de Vallecas? ¿Pero esto qué es? Es una vergüenza, es una vergüenza. Y todavía me parece más grave lo que ha sucedido ayer en la Unión Europea, donde se ha aprobado un fondo de 1.400 millones de euros, que esto no es ninguna broma, 1.400 millones de euros, que los pagamos entre todos, ojo, para ayudas a las asociaciones dedicadas a la memoria histórica y a la ideología de género. Pues bien, todos los partidos europeos han votado a favor de esta medida. Todos menos uno. Porque no es que Vox esté solo, es que solo queda Vox. Muchas gracias. Queridos amigos, tengo el honor y el orgullo de presentaros a la secretaria general de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, doña Macarena Olona. Buenas tardes a todos. Repito, llegamos a la recta final. Último esfuerzo. Y de verdad os digo que os voy a echar muchísimo de menos, porque estoy a escasos metros del Congreso de los Diputados. Me acompañan aquí hoy otros compañeros, amigos, familia, diputados nacionales. Y conforme estábamos paseando y acercándonos aquí, solo podía pensar que me quedaba ya muy poquito para volver a mi agujero, a sacar papel y recursos. Os voy a echar mucho de menos. Gracias por toda la fuerza, el amor y el cariño que nos estáis dando en todos y cada uno de los actos que estamos celebrando, porque eso es lo que me llevaré conmigo y eso es lo que quedará conmigo en la soledad de mi despacho cuando pase el 4 de mayo. Es cierto, pero a veces verdaderamente tengo que recordarlo porque bueno, cualquiera de vosotros sois muy conscientes del camino tan duro que tenemos que atravesar por formar parte de esta familia. Y hoy para mí es una oportunidad estar aquí con vosotros para poder deciros en persona, mirándoos a los ojos, algo que para mi familia, para mis amigos, para mis profesores, es una obviedad. Pero no nos conocíamos personalmente. Y tengo que decíroslo, no soy ninguna fascista. ¿Verdad? Soy hija, soy hermana, soy madre. Soy española, pero una española que no se arrodilla y que levanta su bandera con muchísimo orgullo. Y no soy fascista. Soy una mujer de ley y orden. Por eso, la única formación política donde podía integrarme, la única formación política que me ha valido la pena quitarme mi escudo de funcionaria pública, no podía ser otra más que Vox.
Porque yo soy servidora pública. A eso me he dedicado siempre. A eso dediqué 5 años de mi vida a razón de 10 horas diarias en una habitación estudiando. Lo digo para los más jóvenes. Que el ascensor, el auténtico ascensor, es el de los codos. No voy a seguir la frase, que hay menores delante. Es el ascensor. Y como servidora pública, a mí ya me han llamado fascista, a mí ya me han llamado facha, porque tuve el honor de ser destinada en el norte. Ese es el fuego en el que yo me he forjado durante 5 años en el País Vasco como abogado del Estado jefe. Y allí me llamaban facha y me señalaban los medios de comunicación, jaleados por el partido extorsionador vasco y por Bildu, por ETA. Porque defendía a España y defendía a los españoles en una tierra que cualquiera que haya estado conoce perfectamente, que nos hacen sentir ciudadanos de segunda, a los que amamos la tierra vasca, pero amamos una tierra vasca integrada en España, como no puede ser de otra manera, porque es la única bandera que nos da cobijo a todos y nos iguala. Y me llamaban facha por conseguir que se impusiera, por primera vez en la historia judicial de España, una multa personal a un alcalde por negarse a colocar la bandera española en el lugar de honor que corresponde de las fachadas de los ayuntamientos. Y no es que sea facha, es que eso es ley. Y me llamaban facha por no dejar arrinconadas a las víctimas del terrorismo, por negarme a pasar página y olvidar tanto sufrimiento, por negarme a que caigan en el olvido los casi 400 crímenes sin resolver de ETA que en la actualidad siguen existiendo con sus 400 familias, que siguen clamando justicia, que siguen clamando verdad, justicia, reparación, dignidad, todo lo contrario a lo que está dando este gobierno socialcomunista. Y cuando me señalaban, cuando me llamaban facha, sentía que estaba en el lado correcto. Porque a veces uno solo tiene que mirar a quién tiene enfrente para saber que está en el lado correcto de la historia. Y me quité ese escudo de abogado del Estado para dar un salto a la política, una arena que os aseguro nunca estuvo en mi perspectiva, ni vital ni profesional, el aterrizar a ella, porque había conocido demasiado de cerca a los políticos de uno y otro color, pero fui cesada por 2 veces, con uno y con otro color. Y tuve claro que como servidora pública, como técnico, tenía un techo de cristal que me iba a ser imposible reventar desde mi posición de neutralidad como abogado del Estado, y que solo saltando a la arena política y mirándoles de frente podría combatirles, conociéndoles como les conozco desde dentro. Y tuve claro que era el momento, porque España me dolía demasiado, el día que conocí a nuestro presidente Santiago Abascal y a Iván Espinosa de los Monteros, porque fue a ellos dos a quienes conocí y quienes me invitaron a formar parte de este proyecto. ¡Qué listos son! Y desde entonces he vuelto a sentir que estaba en el lado correcto. Cada vez que me han insultado, que me han llamado fascista, que me han llamado extremista, que me han llamado homófoba, racista, misógina, machista. Que esto es tremendo. Las primeras veces que yo iba a los programas de televisión por la noche, en 24 horas, la única mujer de todos los políticos presentes del resto de formaciones, y me llamaban machista. Que si en mi partido, ¿cómo me habían dejado salir de la cocina para ir al programa de televisión? Hombre, por favor. Tengo muy claro que estoy en el sitio correcto, porque además, y doy fe de ello, Vox no es un partido político al uso.
Y es lo único que le pedí a Santiago Abascal para formar parte de este proyecto. Le pedí dos cosas. La primera, que me dejara seguir defendiendo España como lo había hecho en el País Vasco, cada día. Me dijo, ¿eso quieres? Y te vas a hartar. Lo segundo que le pedí es que me diera una familia. Y eso es lo que me dio, integrándome con vosotros, porque eso es lo que siento, y no son palabras vacías. Y no me siento sola, porque sé que tengo a toda mi familia detrás. Y que cuando me castigan en el hígado, junto al resto de mis compañeros en el Congreso de los Diputados, como ocurre en todas y cada una de las instituciones públicas donde estamos, como ocurre en todos y cada uno de los actos que celebramos, sea una mesa informativa, ahí están nuestros valientes compañeros, que son la primera línea de batalla, sea cualquier pleno. Cuando nos intentan arrinconar, cuando nos intentan poner de rodillas, la fuerza, la valentía, la sacamos de vosotros, porque sin vosotros no somos nada. Por eso tenemos clarísimo que venimos a la política, no a servirnos de ella, sino a serviros a vosotros. Y os digo que nuestra formación es un partido de ley y orden. Y lo digo como un honor, como secretaria general de la tercera formación política en España, que a lo largo de la lucha contra este virus chino, los 52 de Vox en el Congreso de los Diputados se han echado a la espalda la defensa de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Y lo digo de manera objetiva, con 16 recursos ante el Tribunal Constitucional en 13 meses, en soledad, porque nosotros no estamos en habitaciones oscuras negociando poltronas públicas, negociando el reparto de las sillas judiciales para ver qué cuota nos toca en el pastel del reparto judicial. Nosotros estamos en la defensa de España, porque tenemos muy claro que la lucha contra esta pandemia, contra este virus chino, no puede suponer una degradación de nuestra democracia, porque aunque yo soy nacida en 1979, hija de la Constitución de 1978, no me ha hecho falta derramar mi sangre para tener muy claro que los derechos y libertades que he heredado en este régimen constitucional son un bien muy preciado, que ahora se nos están cercenando inconstitucionalmente bajo la excusa de la lucha contra una pandemia que se está aprovechando por el gobierno socialcomunista para imponer un régimen totalitario. Porque esto es lo que aceptó Pedro Sánchez cuando decidió darle la mano a la bestia negra del comunismo para llegar a la Moncloa. Aceptó que el régimen chavista bolivariano fuese el modelo a seguir en España. Y es lo que nos advierten nuestros hermanos cubanos, que le advirtieron a nuestros hermanos venezolanos y que nos dicen: nuestros hermanos venezolanos, no seáis tan soberbios como lo fuimos nosotros cuando desde Cuba nos advertían de los riesgos del comunismo. Nosotros en Venezuela decíamos: esto no nos puede pasar acá. Nosotros somos una democracia firme, somos uno de los países más ricos del mundo con nuestros recursos naturales. Y en Venezuela fueron necesarios 20 años para llegar a la situación actual, consecuencia del comunismo en una dictadura en el gobierno. De una oposición cómplice, que cuando vio lo que estaba sucediendo no fue capaz de ponerse en pie, porque les preocupaban más sus sillones públicos que el interés de los ciudadanos venezolanos. Y ahora lo que nos dicen es que ojalá tuviesen allí una formación política como Vox. Qué distintas habrían sido las cosas y qué distinto sería ahora la situación en todos esos países de la iberosfera donde el comunismo ha hecho estragos. Lo tenemos muy claro, que solamente con ley y orden, la España que hemos heredado, y miro a los presentes más jóvenes, es la España que podremos dejarles, la España que nos merecemos, una España de la que sentimos un profundo orgullo, con sus luces y con sus sombras, que aceptamos de manera orgullosa, porque es gracias a esas luces y gracias a esas sombras que somos la gran nación que representa a España.
Hemos interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra los 2 estados de alarma, que no son sino estados de excepción encubiertos, que cercenan inconstitucionalmente nuestros derechos y libertades. Y nosotros no negamos que sea necesario adoptar medidas extraordinarias para luchar contra la pandemia. Por supuesto que somos conscientes. Lo que decimos alto y claro es que a una enfermedad del siglo XXI no se le puede combatir con medidas del siglo XVI, y el confinamiento, el arresto domiciliario, por definición, es la ausencia de un plan. Pagamos 3 capas de administraciones públicas con nuestros impuestos: Estado, comunidad autónoma, ayuntamientos y diputaciones provinciales. Cuando más les hemos necesitado los españoles, nos han abandonado todas ellas. Porque Vox, en el mes de marzo, cuando se ordenó el confinamiento absoluto, reclamó desde el Congreso que se pagase a todo aquel español a quien se le cerrase el negocio y se le impidiese trabajar 3 meses de prorrata de su mensualidad de promedio. Se rieron de nosotros. Es una medida que con posterioridad adoptaron Reino Unido y Alemania. Es una medida que ha impedido que la rueda económica no se pare, porque solo unos ineptos como los que tenemos en el gobierno de España, que no han levantado una persiana en su vida, son capaces de pensar que cerrando la rueda económica, parándola en España, luego se va a poder poner en marcha de nuevo, sin un enorme coste personal y económico, que es el que estamos viviendo. Reclamamos al Tribunal Constitucional que deje de abandonar al pueblo español cuando más le necesita, porque ha sido capaz de resolver en cuestión de días la exclusión de un candidato, Toni Cantó, a las listas del Partido Popular, y sigue sin resolver los importantes recursos que Vox ha interpuesto, de los que depende nuestra vida. Después de un año de haber interpuesto el primer recurso contra el primer estado de alarma decretado, hemos interpuesto recurso contra el secuestro del Congreso de los Diputados que acordó la presidenta por orden del Gobierno un 19 de marzo de 2020, 5 días después de decretarse el estado de alarma. Amordazaron a la oposición y aún así los 52 de Vox resistimos, y tal día como hoy llevamos registradas más de 81.000 iniciativas de control al Gobierno. Los 52 de Vox y la inmensa familia que compone el grupo parlamentario, especialmente nuestros compañeros asistentes, sin los cuales no seríamos nada. Hemos interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra todas y cada una de las medidas que se han incluido en los decretos leyes que supuestamente venían a adoptar medidas extraordinarias para defender a los españoles, pero que supusieron incluir a Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI. Vox lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. O el decreto ley del ministro comunista Garzón, se suponía para proteger a los consumidores, pero que en una disposición adicional, bien pequeñito de renglón, metió la legalización de la ocupación delictiva. Frente a ello, Vox ha acudido al Tribunal Constitucional porque defendemos ley y orden y defendemos la seguridad. Sin seguridad no puede haber libertad. Y frente a un gobierno socialcomunista que a quien ampara es a los ocupas ilegales, permitiendo que se paralicen los desahucios judiciales cuando la ocupación es consecuencia de un delito. Lo que Vox dice alto y claro es que al ocupa ilegal, patada en el culo, pero a las 24 horas. No engañamos a nadie. Y si por esto nos tienen que llamar fascistas, ¿qué fascistas somos? Pero estamos en la calle, porque lo que tenemos en el Congreso de los Diputados son a partidos políticos, todos sin excepción negacionistas, que niegan el fenómeno de la ocupación ilegal. Frente a ello, Vox, con datos objetivos, los provenientes de los informes policiales, de las estadísticas oficiales, recuerda que durante 2019, que son los últimos datos oficiales de los que disponemos, se registraron una media de 41 denuncias al día
de españoles que habían visto cómo perdían sus casas por ocupas. Y hoy en España a quien se protege es precisamente a los ocupas ilegales. Frente a ello, Vox ha registrado 2 proposiciones de ley. En primer lugar, para dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como municipales, de los instrumentos necesarios para que hacer cumplir la ley no les suponga la apertura de un expediente disciplinario o sentarse en el banquillo de los acusados en un proceso penal. Todo por ellos y para ellos, que lo dan todo por nosotros. Y en segundo lugar, algo evidente, hemos registrado una proposición de ley para conseguir que el ocupa sea penado y sea castigado con penas de prisión y no simplemente con multa, como ahora contempla el Código Penal. Si no hay consecuencia, se reincide. De primero, de derecho policial. Hemos interpuesto recursos de amparo y recursos de inconstitucionalidad frente a una ley sectaria como es la ley Celaá, que lo que hace es, bajo la excusa y la propaganda comunista de siempre, de querer dotar a los españoles de una educación pública de calidad, insultando a nuestra educación pública, pretende, en el manual básico de la extrema izquierda y del comunismo, la estatalización de nuestra educación para conseguir que a través de la educación se adoctrine a nuestros niños. Y el ejemplo más evidente es la ley Herodes, que se aprobó la semana pasada, su toma en consideración, con el apoyo del Partido Popular, que con su abstención permitió que saliera adelante. Una ley que mete conceptos ideológicos de extrema izquierda, como es la corresponsabilidad, como es la parentalidad positiva. Nosotros le decimos a esta izquierda sectaria que nos hemos puesto en pie porque no vamos a permitir que nos digan cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que educar a nuestros hijos. No vamos a permitir que se metan hasta el último rincón de nuestra vida más íntima. Y no están acostumbrados, porque lo que han tenido hasta la fecha es una derecha sometida, sumisa y rendida. Dice la izquierda que el centro de Madrid es azul, porque solo votan aquí los residentes al Partido Popular. Pero la rata vive en esta, que quitan la gasta. No lo he dicho yo. Usted piense que valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Y hablo. Habla la cara además, exactamente. Porque lo comentábamos hace un momento. Es curioso. Esta técnica propia de Lenin que aplica tan exquisitamente Pablo Iglesias y sus hordas comunistas. Contra las almas, la mentira. Contra los cuerpos, las piedras. Hemos visto cómo nos tiran piedras, adoquines, cómo intentan silenciarnos en las calles, pero es más grave todavía, cómo intentan silenciarnos a través de las mentiras y las manipulaciones. Ahora bien, hay que reconocer el nivel de desesperación al que está llegando Pablo Iglesias, que está viéndose fuera de la Comunidad de Madrid después de haber renunciado al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados, que es auténticamente patético verle cómo anda llorando por cada esquina. Ayer, sin ir más lejos, con Ferreras en La Sexta. Es patético verle llorar y mencionarme. ¡Que se lave el pelo! Que sí, pues lo reconozco, que disfruté al ver luego el corte. Porque le veía llorar y decir, Ferreras, que Olona me ha llamado, boleta rata. A ver, Pablín, que nos hemos visto cada miércoles en la sesión de control. Que te he llamado cosas mucho peores, sin necesidad de llegar al insulto y mirándote de frente. Poco le he dicho, eso es cierto para lo que merece. Es verdad que
Ayer escuchando a Pablo Iglesias lloriquear a Ferreras, que me llamó lona, coleta rata, que me quiere deshumanizar para que me peguen un tiro. No, Pablo, no. Yo quiero que te vayas a Venezuela. Yo quiero que te vayas con tus grandes referentes. Y quiero que esta plaga que no se ha caído contigo en España desaparezca. Y creo que no estoy sola, en este sentimiento. Pero es curioso el rostro que hay que tener de este cínico. Si recordamos cómo con nuestra diputada María Ruiz, denunciando en el Congreso de los Diputados, como Pablo Iglesias, teniendo el mando único en toda España, incluidas las competencias de las comunidades autónomas, sobre las residencias de nuestros mayores, denunciando a nuestra diputada María Ruiz, cómo les había abandonado, después de recordar cómo la patronal de las residencias denunció alto y claro que cuando pidieron medicinas lo que mandaron fue morfina, tuviera la poca vergüenza desde la tribuna del Congreso de los Diputados de dirigirse a los 52 de Vox para llamarnos parásitos y decir que iba a acabar con la inmundicia que representamos. Y ahora me viene a llorar por una pintada coleta rata que todavía estoy esperando como le interpelé a que me diga en qué se sintió identificado, si por lo de coleta o por lo de rata, que ahora añade chepudo. Irene, bonita, si consigues dejar de estar sometidita 5 minutos, dile a tu macho alfa que está haciendo el ridículo, que deje de llorar por las esquinas. Y recuérdale eso que decías, que a política se viene llorado, y más como viene él, con 25 guardias civiles escoltando su vivienda y con el jefe de los bucaneros como escolta privada. Y ahora tenemos, no a Podemos y a Pablo Iglesias, que de verdad, a mí lo que me produce es esa auténtica risa, pero si es que son patéticos, es auténtica risa lo que me produce. Pero el que me preocupa es el Partido Socialista, el que me preocupa es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, tan solo hace unos días, se ha atrevido a amenazar a la tercera fuerza política de España. Y ha dicho, y cito literalmente, Vox ha cruzado una línea y es la última que va a cruzar. Hay que ser chulo. Hay que ser chulo y matón. Porque eso es lo que hace el Partido Socialista actual, que ha abandonado por completo la senda del constitucionalismo. Practica auténtico matonismo político. Y ahí tenemos a la señora Adriana Lastra, el referente del grupo parlamentario socialista en el Congreso. Pues a partir de ahí os podéis imaginar todo lo que va detrás. Tenéis que vigilar lo de todo correo. Lo que va detrás. Lo de correo. No sé a qué se refiere Pedro Sánchez cuando dice que no vamos a cruzar ninguna línea más. Pero quiero daros, mirándoos de frente a los ojos, un mensaje de absoluta tranquilidad. Cuando Pedro Sánchez nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado, al día siguiente yo di una entrevista en un medio de comunicación ABC y lo dije claramente. En los planes de este gobierno socialcomunista está la ilegalización de Vox. Porque solamente una persona con tan poco escrúpulo como Dolores Delgado es candidata idónea para de manera ilegal y fraudulenta intentar acallar a la tercera formación política de España, expulsándola de la arena política a través de esa vía legal. La otra vía es la muerte, pero afortunadamente en España ya no se mata. Y si no, pregúntenle al señor Villarejo cómo se entiende que haya permanecido vivo durante todos estos 3 años y 4 meses que ha permanecido en prisión. Y esa es mi misión como secretaria general, prever los distintos escenarios, estudiarlos y anticiparnos y prepararnos.
Y ese es el mensaje de tranquilidad que quiero trasladaros. Estamos preparados y tenemos plan A, B, C y Z. Así que Pedro Sánchez, tienes al aparato del Estado a tu disposición. Pero la gente está con Vox. Esto es lo que tenemos. Y podrán tumbar a uno de nosotros, pero por cada uno que tumben saldrán 100 a restituirle y a reponerle. Y lo que os aseguro es que en esta familia nadie lucha solo. Así que tampoco vamos a permitir que nadie quede atrás. Aprietas las filas. Es como estamos, porque tenemos muy claro que las amenazas a las que nos enfrentamos son grandes y las fuerzas poderosas. Pero si os he hablado de los recursos que hemos interpuesto ante el Tribunal Constitucional, algunos de ellos, por cierto, hoy anuncio que vamos a recurrir la ley que ha anunciado una Generalidad catalana en rebeldía, que van a aprobar en el Parlamento catalán para permitir que se mantengan los secuestros domiciliarios más allá del 9 de mayo. Los 52 de Vox los recurriremos ante el Tribunal Constitucional, al igual que todas y cada una de las leyes autonómicas que pretendan saltarse la Constitución y limitar los derechos y libertades de los españoles en sus respectivos territorios. Tengamos o no representación, porque eso es lo que hemos prometido también a nuestros hermanos gallegos, que esta ley aprobada por Feijóo, ya aprobada por Feijóo, que contempla medidas extraordinarias para luchar contra el coronavirus, como son sanciones a quien se niegue a ponerse una vacuna obligatoria, o la posibilidad de confinamiento obligatorio a las personas asintomáticas sin intervención judicial. De verdad, que es que se les está yendo la cabeza. Que esto es la lucha para ver quién limita más los derechos y libertades de los españoles en estos 17 reinos de taifas que tenemos. Ese es el Partido Popular. El próximo 4 de mayo os pedimos, ahora sí, os pedimos vuestra confianza. Porque solo Vox es el voto depositado en las urnas que va a hacer frente en pie, con contundencia, sin miedo a nada y a nadie, a una izquierda que está intentando asaltar la Comunidad de Madrid, porque tiene claro que si cae Madrid, cae España. Y si conseguimos, con vuestro apoyo, sentar una base fuerte en la Comunidad de Madrid, el próximo asalto serán las elecciones generales, con el presidente de España que nos merecemos, que no es otro que Santiago Abascal. Él, que lo da todo por nosotros, que se ha puesto al lado de Rocío Monasterio para luchar en esta campaña, porque tenemos muy claro lo que nos estamos jugando. Y no es un simple puñado de escaños. No es un reparto de escaños. Si no conseguimos tener la representación suficiente, ellos habrán ganado. Y cuando digo ellos, me refiero al consenso progre que existía hasta la llegada de Vox. Si no conseguimos la representación suficiente el próximo 4 de mayo, ellos entenderán, ellos, todos salvo Vox, que tenían razón cuando intentaron acorralarnos por habernos atrevido a reabrir debates que la izquierda había sentenciado desde su tradicional superioridad moral, que no se podían volver a abrir en España, con la complicidad de una derecha sometida, rendida y domesticada. Porque solo Vox ha decidido reabrir
en profundidad debates como los efectos perversos que provoca una política de inmigración ilegal descontrolada, y que nadie se atreva a decirnos que somos racistas por este motivo, porque damos las gracias a nuestros hermanos inmigrantes legales que vienen a España a levantar la patria a nuestro lado, pagando sus impuestos, cumpliendo con nuestras leyes, y que son los primeros que nos dicen que es una tremenda injusticia cuando ellos, que tanto les ha costado poder llegar a nuestra patria, integrarse y formar parte de la misma, como cualquier español, ven cómo a través de pateras, a través de una política de inmigración ilegal, se les trata a ellos precisamente de peor condición. Con vuestro permiso voy a beber un poco de agua. Porque a estas alturas la voz aguanta. Solo Vox ha decidido reabrir, y reabrir en profundidad, el debate sobre la profunda injusticia que ha producido en España una legislación ideológica y sectaria aprobada por Zapatero, mantenida por un Partido Popular con mayoría absoluta, como es la ley mal denominada de violencia de género, una ley que ha introducido la desigualdad entre los españoles. Perdonadme. Que luego mantuvo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, aprobando propias leyes. Y solo Vox dice alto y claro que la violencia no tiene género. Y no vamos a permitir que se criminalice al varón por el mero hecho de ser hombre, porque decimos alto y claro, y me preocupan especialmente los más jóvenes, que hoy en España ser hombre es una profesión de riesgo, y lo dice una madre de varón, porque con una denuncia, sin la más mínima prueba, lo que tenemos es que los hombres pasan 48 horas en el calabozo. Y desde la ley Herodes que se aprobó la semana pasada, la retirada inmediata de la custodia de los hijos menores, nosotros decimos que esta legislación es profundamente ineficaz, porque desde 2004 el promedio de mujeres asesinadas a manos de sus parejas no ha descendido el promedio anual, y sin embargo tenemos víctimas de primera y de segunda, porque nosotros lo que reclamamos es que junto al minuto oficial de silencio por las mujeres víctimas asesinadas a manos de sus parejas, se mantengan minutos de silencio por los niños. Solo tenemos estadísticas oficiales de 2013, por los abuelos, por los hermanos y por supuesto por las parejas homosexuales que mantienen relación de afectividad y que también son víctimas de violencia, excluidas de la actual legislación, consideradas víctimas de segunda categoría, porque Vox defiende la igualdad en España y la no discriminación. Y esto es lo que decimos alto y claro cuando los medios no nos manipulan nuestros discursos. No hay odio. Odio es lo que vemos en una Generalidad catalana en rebeldía, que por puro sectarismo ideológico se ha negado a vacunar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ha tenido que ser la justicia, no el gobierno de España, que teniendo medidas no las ha aplicado, no un indigno ministro del Interior, que le veremos sentado en el banquillo de los acusados. Ha tenido que ser la justicia quien venga a poner fin a la discriminación sufrida por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Eso es odio. Odio es cómo se trata a nuestra Guardia Civil, a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas en País Vasco y Navarra, cuando se les llama chacurras, perros, y se promueven actos como el que cada año se celebra en Oñate, rodeando el cuartel de nuestros agentes de la Guardia Civil para reivindicar que se vayan de allí. Eso es odio, con la permisividad
de unos y otros, porque los ongi etorri, los homenajes a los etarras que han salido de prisión, se han permitido por gobiernos del Partido Popular y ahora, por supuesto, por este gobierno que está completamente entregado a una ETA que le sirve de compañía aseguradora para mantenerse en la Moncloa. Pagarán por ello. Y como poco, os aseguro que el indigno ministro Marlaska tendrá que seguir escuchándonos en cada intervención en el Congreso de los Diputados. Sin piedad. Porque a veces, os lo confieso, cuando le tengo enfrente y le veo cómo se va quedando cada vez más pálido, a medida que avanzo la intervención, a veces, solo a veces, le miro y digo, si me está dando hasta pena. Pero entonces recuerdo cómo trata este indigno ministro a sus subordinados. Y pena, ni pa' Dios. Entonces es cuando aprieto. No por mí, por el coronel Sánchez Corbí, por el coronel Pérez de los Cobos, por el inspector José Antonio Nieto, cesado, jefe de Relaciones Laborales y del Cuerpo Nacional de Policía, por todos y cada uno de los agentes que han sido abandonados, enviados a primera línea de batalla para luchar contra el coronavirus, con bolsas como único material de protección. Por nuestros funcionarios de prisiones absolutamente abandonados y por una política en materia de víctimas del terrorismo que está causando una doble victimización, la que han sufrido a quienes todos se lo debemos porque han dado sus familiares de manera involuntaria por nuestra libertad cuando perdieron a sus familiares, casi 1000 víctimas mortales. Y ahora la que están sufriendo cuando ven como un gobierno indigno no mira hacia atrás, sigue hacia adelante, llevando a la mesa de los demócratas a quienes no es que sean herederos de ETA, es que Bildu es ETA. Siquiera sea porque forman parte de la organización política Terroristas Condenados, porque su secretario general es un terrorista condenado que, recuerdo, a pesar de que Estrasburgo declaró la nulidad de la sentencia condenatoria en España, Vox ha conseguido que se vaya a volver a sentar en el banquillo de los acusados, porque exigimos que esa condena por parte de Estrasburgo al Reino de España no supusiera que un defecto formal dejara impune la conducta delictiva de ese hombre de paz, en palabras de Iglesias, que es Otegi. Un asesino. Concluyo para pediros, así concluiremos, porque esto es Vox, para pediros que a vuestros conocidos, amigos, vecinos, en el trabajo, en vuestras familias, la cena con el cuñado, a lo mejor no, que puede ser un poco de riesgo. Cuando os digan que hay que votar al Partido Popular, porque es un partido que tiene experiencia de gestión y que gestiona bien, os pido que recordéis, como lo hago yo, que con una crisis financiera como la que sufrimos en España en 2007, con un Partido Popular de Mariano Rajoy, que heredó una España en quiebra a finales de 2011, tuvieron que adoptar medidas económicas muy severas, pero se olvidaron de lo más importante, que es que se puede gobernar con corazón. Se olvidaron de gobernar con corazón cuando rescataron las cajas de ahorro con 64.000 millones de euros, al tiempo que permitían en el año 2012 514 desahucios diarios de personas en España de clase media que habían perdido sus trabajos, que no podían pagar sus hipotecas, y mientras rescataban a las cajas de ahorro permitieron esos desahucios que dieron lugar a no pocos suicidios. Y abandonaron a los españoles y fueron el origen de Podemos, que supo politizar
el dolor que se sentía en la calle, que cogió y levantó la bandera de defensa de los españoles, de todo ese sufrimiento que se estaba padeciendo, para combatir contra una derecha que desde luego tenían razón. Tenía las manos llenas, manchadas de corrupción, supieron politizar todo ese dolor y prometieron el asalto a los cielos. Vox dice alto y claro que no es necesario ser antisistema para estar al lado de los españoles, que se puede gestionar con eficacia, como nosotros proponemos, reduciendo el gasto político para estar al lado de los españoles, pero siempre gobernando con corazón. Porque en aquel momento, en la anterior crisis que pasó España, a quienes les debemos todo, que son las personas de más edad en nuestro país, se les arrebató lo que tenía que ser sagrado en los últimos años de su vida, su tranquilidad, porque les obligaron desde el gobierno popular a mantener con sus exiguas pensiones a familias enteras que habían perdido sus trabajos, que habían perdido sus viviendas. Y es lo mismo que está haciendo ahora este gobierno socialcomunista, que se dice a sí mismo el gobierno más progresista, que de manera indecente habla del escudo social, cuando tenemos como noticia más reciente el mayor ERE en la historia de la banca española, con Bankia, CaixaBank. Porque este gobierno progresista, socialcomunista, ha autorizado una fusión de CaixaBank y de Bankia, sin preocuparse de proteger el empleo, después de haber recibido Bankia 24.000 millones de euros, que solo ha devuelto 3.000 de ellos, y ahora han autorizado esta fusión sin establecer medidas de protección para los trabajadores y sin establecer la obligación para la nueva entidad resultante de devolvernos a los españoles las ayudas públicas que recibieron por importe de 21.000 millones de euros que faltan por devolver. Y tenemos 8.291 trabajadores que se van a la puñetera calle por culpa de la ineptitud de este gobierno y de una ministra comunista de desempleo que está encantada de conocerse, de lucir modelito cada día y de estar pavoneándose y codeándose con las élites económicas, como el señor presidente de la COE. Y concluyo. Recogido el año pasado 8.000 millones vendiendo propiedades. Eso es lo que ha permitido este gobierno socialcomunista, que además está en el accionariado de la nueva entidad bancaria resultante a través del FROB, que tiene un vocal en el Consejo de Administración y que ahora hemos conocido que tuvieron conocimiento del ERE y de las retribuciones que se aprobaron para el presidente de la nueva entidad resultante a través de ese vocal del Estado que gana 140.000 euros al año. 140.000 euros al año es el representante del Estado en el Consejo de Administración de CaixaBank Bankia, y que aprobó que el presidente de la nueva entidad, anterior presidente de Bankia, triplique su salario respecto de lo que cobraba en Bankia y que ahora pase a percibir 1.650.000 euros al año, más un bonus de 200.000 euros, mientras mandan a la calle a 8.291 trabajadores. Todo por culpa de un gobierno que no supo proteger el empleo. Concluyo para dirigirme a nuestros jóvenes. Os he hablado de esa crisis que igual vosotros no recordáis, que sufrimos muy duramente, lo dice alguien que es hija de una autónoma, que le ha criado una madre sola como autónoma. Esa crisis fue durísima y dio lugar a que muchos de nuestros jóvenes
tuvieran que marcharse de España para tener un futuro, entre ellos mi hermana pequeña. Ahora lo que nos jugamos no es que tengáis dudas sobre si tendréis un futuro en España. Ahora lo que nos estamos jugando es si en el futuro tendréis una España donde volver cuando os vayáis fuera a buscaros la vida. Recordad que nos estamos partiendo la cara muy especialmente por vosotros, pero que tenemos limitadas nuestras fuerzas y nuestro aguante. Así que os pedimos a vosotros, jóvenes especialmente, que mantengáis el ímpetu, que mantengáis la esperanza, que mantengáis la ilusión que estoy viendo siempre que estoy con vosotros. Porque gracias a vosotros, en muchos casos, vuestras familias, vuestros padres, vuestros abuelos, conocieron de la existencia de Vox. Y ahora en algunos casos están volviendo a dudar. Porque lo de regresar al PP siempre es lo más cómodo, es mucho más cómodo, porque no te insultan, no te apedrean, uno se siente que está en lo que ha conocido siempre. Recordarles que con 186 escaños el Partido Popular nos traicionó profundamente, porque prometiendo con esa mayoría absoluta que iban a hacer frente a la izquierda, mantuvieron la ley del aborto, la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género y todos y cada uno de los avances sectarios que la izquierda había impuesto en nuestro país. Nosotros os prometemos que no vamos a dar un paso atrás y que esos 16 recursos que hemos interpuesto ante el Constitucional en 13 meses se van a multiplicar por 3, porque desde luego la ley de eutanasia, la ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial que asalta la independencia del Poder Judicial, todas y cada una de las leyes ideológicas que nos arrebaten la educación de nuestros hijos, cualquier avance de esta izquierda sectaria, haremos como hicimos en el Congreso, mientras Adriana Lastra y toda su tropa socialista aplaudían eufóricos porque se había introducido la regulación legal de la muerte en España al final de la vida. Nosotros exhibíamos con orgullo un cartel, cada uno de los 52 de Vox. La derogaremos. Primero acudiremos al Tribunal Constitucional. Y si no resuelve antes, la derogaremos. Españoles, adelante, sin miedo a nada y a nadie. Por España, siempre por España. ¡Viva España! ¡Viva! Y ahora me vais a permitir que concluya agradeciendo de manera especial a todas las fuerzas que están permitiendo que desarrollemos este acto con total seguridad. Y os ruego que alcéis la voz conmigo para gritar desde el corazón, desde la entraña: ¡viva nuestra Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva nuestra Policía Local! ¡Viva! ¡Viva nuestra Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Que viva España! ¡Viva! Silencio, como siempre concluimos nuestros actos, os ruego que con solemnidad escuchemos el himno nacional de España.